Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitada de hoy, o invitada, Alejandra Mustakis, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Emprendedora, creativa, muchos proyectos. La mayoría de la gente que ve este programa probablemente sabe de ella, así que no voy a contar todo tu currículum. El más mediático es IF, ¿no? Ideas Factory, que es un colectivo, si puedo usar palabra, para creatividad y emprendimiento, que ya lleva... ¿Cuántos años lleva? Tres. Bueno, gracias por venir. Esto lo estamos grabando en la semana del Día Internacional de la Mujer, pero esto fue casualidad cuando no tenía idea que era eso cuando lo agendamos. Pero viste que fue bueno que lo agendáramos justo Perfecto, ahora. sí, Al final funcionó el... Oye, Alejandra, te quería preguntar un poco, ¿cuánto lleváis? ¿8 meses ya, como 6 meses? Como 8 meses más o menos. Pasar de ser una persona que tenía eras ya líder dentro del mundo del emprendimiento, pero ser gremialista te da un rol un poco más político, y tu predecesor fue bastante político. ¿Cuál es la impronta que tú le has querido dar y cómo te ha ido? ¿Cómo es el proceso de ser más política ahora? No sé qué es ser más política, lo hablamos un poquito antes, que yo creo que todos tenemos un rol político desde cualquier ámbito, y todos hacemos servicio social, cuando hacemos empresa, cuando hacemos periodismo, cuando estamos haciendo todo orden de cosas, y yo sobre todo que ya me había metido mucho en empresas sociales. Te diría que tomar un rol gremial ha sido una aventura distinta, nunca lo esperé en mi vida, no era algo que suponía que podía pasar, pero ha sido lo que te decía, ha sido súper interesante, me ha tocado conocer todo Chile, gente, liderar un gremio muy distinto, un gremio empresarial que es totalmente distinto a los gremios que existen, que bueno, de hecho el primer gremio empresarial que tiene una mujer presidente, ¿ya? Eso es un mérito, y una mujer que es diseñadora, y una mujer que hace emprendimiento social, y una mujer que cree en una nueva economía. Y por lo tanto, desde que yo tomé el liderazgo, obviamente un poquito se ha implementado más ese, o sea, ha sido como un poco la SET ha seguido este nuevo mundo, esta economía más colaborativa, y hemos estado muy metidos en la empresa B, en las empresas sociales, y en regiones, y en ir hacia abajo, hacia la gente. Esa te diría que ha sido mi... ¿Cómo ha sido aunar ciertos criterios? Porque emprendimiento, uno siempre, lo que uno lee en el Mercurio y en los diarios internacionales, el emprendimiento, uno siempre piensa que algo relacionado con tecnología y súper cool, ¿no? Impresoras 3D. Yo me acuerdo cuando fui a tu oficina una vez el año pasado, ya son 2 años, el cabro que tenía esta impresora en 3D, no sé, pero emprendimiento también sería abrir una verdulería en Rancagua, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo balancea los intereses de una persona que a lo mejor viene de MIT, que en Chile está haciendo un proyecto súper tecnológico, con una familia no mucho más esforzada que quiere hacer un emprendimiento de cultivo o una verdulería, etcétera? Partamos por definir qué es la SET. La SET es un gremio de emprendedores, de personas. Todas las personas que tienen una actividad económica, o sea, autoempleo, hay gente que lo llama autoempleo porque no necesitas tener trabajador, ya eres un emprendedor, ¿ya? Y emprendedor no es lo mismo que ser innovador, ¿ya? O sea, hay cientos de miles de emprendedores que no son innovadores, ¿ya? Y quizás hay muy poquitos que son innovadores. Entonces, la SET vamos a sacar el tema innovador. Si es innovador o no, sí, da lo mismo. Nosotros hoy día tenemos 25.000 socios. En 25.000 socios, o sea, nosotros tenemos casi, por ejemplo, está partiendo microempresarios, en todo orden de cosas, y no hemos puesto mucho las pilas en eso. Hoy día en Chile, del 1.880.000 emprendedores que hay en Chile, por decirlo así, que es contando autoempleo, microempresario y todo, 97% son micro. 97. Micro se define, para que la gente entienda, ¿cómo ustedes tienen una métrica para definir qué es lo que es micro? Sí, no, pero son empresas pequeñas o en primera etapa, en el fondo. ¿Cuáles son los principales cuando tú, como líder gremial, cuando tienes que ir a conversar con el gobierno para que se cree un clima de emprender? ¿Qué cosas faltan? ¿Qué son las cosas en tu mandato? ¿Cuánto dura? ¿4 años? 2 años. 2 años. ¿Cuáles son, como tú te pusiste, objetivos? Yo leí algunos cuando entrevistas que diste cuando recién saliste, pero si tú pudieras explicar cuáles son los objetivos y por qué. ¿Por qué eligieron eso? Creemos en el emprendimiento como el motor de la economía. 1.880.000 personas trabajando todos los días definitivamente mueven un país, y el rol de la SET y la misión de la SET hoy día en el fondo hacer que todos tengan la oportunidad de emprender y que los que están en el camino sea cada vez más fácil. Pero en la práctica. Te lo voy a llevar a la práctica, pero antes déjame entrar en el contexto para apoyarlo a la práctica. En el fondo, emprender es súper difícil. ¿Has sido emprendedor alguna vez, Iván? Una vez. ¿Cómo te fue? Más o menos, este proyecto. El motor mercado fue un emprendimiento. Yo siempre trabajé con empresas grandes que tenía el soporte de multinacionales tremendo, con coaching, con management tremendo, y yo cuando llegué a lanzar el mostrador mercados fue un proyecto
que partió de cero con un presupuesto ínfimo, pero nosotros creíamos, el Mostrador me acogió como partner al inicio, ahora soy 100% parte de, pero sí fue completamente diferente, no saber si en 6 meses íbamos a subsistir, pues teníamos un presupuesto limitado, si los ingresos sí, es completamente diferente, sobre todo si nunca lo habías hecho. No, es súper difícil ser emprendedor, es como un Quijote que va contra las reglas del juego, contra lo establecido, eso hace un emprendedor, y no ahora ni hablar, es todavía más aún. Entonces, que nosotros logremos hacer un país que estratégicamente entiende que el emprendimiento y la educación son las dos maneras de hacer movilidad social y que son cosas que uno tiene que tener estratégicamente como país, es una de las definiciones de la SET. Entonces, un poco ponerlo en la opinión pública, que lo podamos mostrar, que podamos mostrar que emprendedor no es el tecnológico, ¿ya? Independiente de que obviamente se confunden, si uno va a LIF, que es una empresa de innovación donde está lleno de creativos, es distinto a hablar de la SET. Claro. Si uno va a un encuentro de la SET en La Serena, está la señora que vende papaya, está el tipo que hace construcción, está la persona que, o sea, en todo orden de edades, en todo orden de profesiones, eso es la SET. Entonces es un gremio súper distinto, súper inclusivo, donde cabemos todos los que estamos haciendo, en el fondo, los que estamos en el fondo haciendo nuestra propia actividad. Y la verdad es que entre todos nos aprendemos mucho y nos enseñamos mucho. Hace bien que haya uno que es más o menos innovador, hace bien que esté la señora que lleva años trabajando y que ha sacado a su familia adelante, y todos tienen algo que enseñar. Es quizá el gremio más diverso que existe en Chile. Y en los 6, ¿cuánto dijiste? ¿6 meses? ¿Ya? 8 meses. Bueno, en los 8 meses, ¿qué cosas te sorprendió, a pesar de que tú estabas ya en la directiva, qué cosas, siendo presidenta, qué cosas te han sorprendido para bien y qué cosas te han sorprendido para mal, ya sea en relación con el gobierno, en relación con tu propio afiliado, etcétera? ¿Hay cosas que te han sorprendido positivamente y cosas que te han sorprendido negativamente? Me han sorprendido positivamente, que creo que hay mucho entusiasmo este año, entusiasmo por el emprendimiento, que la gente está entendiendo lo importante que es que los emprendedores, en el fondo, que le están dando el rol desde todo ámbito que tiene y la importancia. También que haya muchas oportunidades nuevas, por ejemplo, o sea, nosotros trabajamos mucho con el gobierno también, con Economía, con Corfo, que el Ministerio de Economía sacó algo que se llama Escritorio Empresa, que es una web donde uno puede entrar y hacer un ciento de trámites por internet, porque antes, además de ser emprendedor, un emprendedor en general parte solo, ¿no es cierto? Sí. Antes tenías que hacer una empresa que costaba, no sé, 500.000 pesos, o 400 porque había que pagarle al notario, el abogado, qué sé yo. Sale empresa en un día, cambia totalmente la percepción. ¿Por qué? Porque hoy día puede hacer una empresa en un día por 5.000 pesos. Y eso fue gran parte de un rol que jugó la SET en el gobierno anterior para sacar esa ley. Después de eso, Banco Estado, que también lo trabajamos con ellos, sacó la cuenta RUT Emprendedor. Entonces ya podía hacer tu empresa y tener la cuenta RUT. Y hoy día sale esta plataforma que se llama Escritorio Empresa, que uno puede hacer todo por internet, más un montón de trámites, y cada vez se van sumando más. Yo te diría que eso ha sido una sorpresa positiva para todos los emprendedores de Chile. Y te diría que en el sentido también de que las empresas, que cada vez más se están dando cuenta de la importancia del emprendimiento, de la importancia de trabajar con emprendedores, de creer en los emprendedores en Chile, que era algo que no pasaba antes. Antes no sé si era tan bien mirado ser emprendedor y si las confianzas estaban tan dispuestas hacia el emprendedor. Yo siento que hoy día sí hay unas confianzas grandes. ¿Qué me ha sorprendido negativamente? Me sorprende negativamente que en Chile son cientos de chicos empresarios, muchos chicos, y que no seamos capaces de tener plataformas, que uno lo podría llamar cooperativa, como las cooperativas antiguas, que para mi gusto es un sistema muy bueno y que uno lo podría modernizar, que no pudiéramos armar muchas cooperativas que ayudaran a que todos esos chicos estuvieran más unidos y poder ponerles en el fondo un montón de ayudas que hoy día no tienen por sí solos. Y desde el punto de vista, a ver, hay uno de los grandes capítulos, se podría decir, o subcapítulos del relato de estos 3 años del gobierno ha sido este clima crispadísimo, sobre todo los primeros 2 años y medio, creo que está un poquito mejor los últimos 6 meses, entre el sector privado y el gobierno por el tema de las reformas. No, ustedes obviamente tienen otro rol, no son gremialistas a nivel de la CPC, SOFOA, pero son un gremio y son emprendedores y quieren el emprendimiento privado. ¿Tomaste partido en eso? ¿Tomaste relación? Tu predecesor sí lo tuvo muy específicamente con el tema de la reforma tributaria y en su rol de no ser presidente, mucho más activo, por lo menos en las redes sociales y en columnas y entrevistas, muy crítico, ¿no? Fue crítico, pero no, yo te diría que quiero decir que Juan Pablo hizo una gran labor en la SET. No, y en Hacienda
¿cómo se dice? Le dicen que ayudó, que efectivamente tuvo sí, un rol, ayudó. Por eso lo que te quería cambiar era que no fue crítico, fue constructivo, que él se sentó a trabajar con ellos. No fue que solo criticara y dijera, en el fondo dio soluciones, porque es súper distinto cuando uno hace una reforma y nunca ha sido emprendedor a cuando uno ha sido emprendedor. Y eso un poco, o sea, es súper bueno trabajar con las personas que le pasan las cosas. Yo no puedo hacer leyes sin entender, las leyes no se hacen en Excel, exacto, las leyes se hacen en la calle. Entonces esto era un poco llevar la calle de los emprendedores a la mesa y Juan Pablo hizo eso y lo hizo muy bien y estamos súper contentos con lo que logró porque en verdad yo creo que fue en el fondo importante y bueno, quizá en algún minuto había que de repente llamar un poquito más la atención. ¿Tú te sientes identificado, Tocada, cuando por ejemplo el ministro de Hacienda Valdés en los últimos meses en su presentación ha sido un poquito más vehemente y más directo en decir, está bien, nosotros nos hacemos cargo de que la reforma ha generado incertidumbre y mermado las confianzas, no al nivel de que ustedes dicen, no, ayer le dijo directamente a Germán Moreno, usted cree que sin reforma Chile estaría creciendo 5%, está equivocado, no, acá se crea un clima de posverdad, que cosas que no son verdad, no, cuando él dice eso, o sea, hágase cargo por el tema del estacionamiento, o sea, ustedes que tanto critican de las confianzas, pero deberían ustedes estar diciendo, oye, hubieron 2 o 3 empresas de estacionamiento que le hicieron mucho daño a todo el sector privado, de que son los de siempre, que no, tú te sentís tocado, identificada porque representas un gremio de privados. Mira, te lo quiero poner de otra manera. Cuando uno hace leyes pensando en los empresarios grandes, y esto quiero que lo entiendan sobre todo en un gremio como la SET, si yo solo miro a los empresarios grandes cuando estoy haciendo leyes, que pasa mucho, cuando voy a hacer una ley, me fijo en 10 empresarios grandes, voy a decir 10 por decir un número, pero en el 1% del empresario, y hago una ley para, en el fondo, ponerle reglas, canchas, lo que quiera a ellos. Pero resulta que todo el resto tiene que tomar esa ley, y todo el resto son distintos, ¿ya? No necesariamente son todos iguales. Entonces, muchas veces pasa que en la política, por andar rápido, por ir haciendo, no te das cuenta que en el fondo está ya afectando a muchos otros en el proceso. Eso es un poco lo que uno podría a veces decir que sería súper interesante que lo vieran, por eso es tan importante estar en la mesa, por eso es tan importante tener un gremio, porque no teníamos voz. Hasta hace 5 años los emprendedores, ¿quién los representaba? La MIPYME, pero no había nadie que los representara en la mesa. Hoy día la actividad emprendedora en Chile en etapa inicial es el 26%. O sea, es mucha gente y es cada vez más gente. ¿Quién representa a todos ellos? ¿Quién está sentado en la mesa viendo que cuando se hacen leyes, en el fondo, se tome en cuenta que estos tipos van a tener que sacar una patente, esto, lo otro, andan solos, los microempresarios? O sea, es muy importante. Y además quiero entrar ahí en algo que viene, que yo supongo que es un tema del que vamos a conversar, que hoy día la gente está viendo mucho más, ¿no es cierto? Algunos afortunados, pero en general la gente tiene una expectativa ya mucho más larga. Claro. Y por otro lado, el empleo como lo conocemos, por todas estas nuevas tecnologías que nos ayudan a tantas cosas, pero también nos dan otras tareas y otros desafíos, van a hacer que haya mucho menos empleo tradicional como lo conocemos. Absolutamente. Además, hoy día nadie piensa en salir y entrar en una carrera en una empresa por 30 años. No. ¿Tú conoces a alguien que piensa eso hoy día? No. ¿Cómo hacer carrera? ¿Te acuerdas antes que sí. somos de la edad que uno hacía carrera? Yo era como alternativo de chico, pero sí. Pero tú eras alternativo, pero tus compañeros todos pensaban en hacer carrera. Sí. Ya, bueno, entonces hoy día eso cambió totalmente. Entonces, en alguna etapa de la vida sí o sí, no digo que el 100%, pero un número muy grande de la población va a tener que ser emprendedor. O porque no va a encontrar empleo, o porque con un empleo no te va a alcanzar, porque van a empezar a cambiar mucho las cosas como la conocemos. La relación entre el trabajador y la empresa va a cambiar. Van a ser como mini unidades, como un poco como lo que hace Uber, bien mal regulado. Obvio. Pero Uber, o sea, es un poco lo que va a empezar a pasar, y tú vas a poder tener Uber, trabajar para Uber en el día, y después en la tarde ver por Mercado Libre, y quizás en la noche arrendar en Airbnb tu casa, y trabajar quizás en otro lugar. Vas a hacer muchas más cosas, el empleo va a cambiar mucho como lo conocemos. ¿Ya? La reforma y todo eso debería ir en función de ese futuro, no del pasado. Eso también es un ideal. Y bueno, pero en este futuro el emprendimiento va a ser muy relevante. Y no siempre va a ser por opción, muchas veces va a ser por necesidad, que no es el ideal, pero va a pasar. Sí. Entonces, con más razón, tú tienes que tener un país donde todos tienen la oportunidad de partir. ¿Ya? Donde todos tienen la oportunidad de tener redes y de tener en el fondo un montón de soluciones si quieres ser emprendedor, como si fuera una plataforma de Uber. O sea, un Uber para que el tipo que quiere ser emprendedor se le haga muy fácil. Esa es parte de los sueños de la SET, te diría, por ejemplo. ¿Y eso a ti no te choca? Yo dentro ahora mi visión personal, los que ven el programa me siguen, yo estuve mucho tiempo afuera y estoy 5 años de vuelta. Yo, por ejemplo, tengo mis prejuicios y aquí y hablando con un montón de gente más joven, yo digo que cuando nos vendemos como
Chile, país de emprendedores y de creatividad y la economía 4.0, yo no me la compro. Creo que el gobierno, cuando yo llegué, fue más o menos cuando ya había empezado Piñera. Creo que a nivel estructural, los gobiernos, el Estado ha hecho un montón de cosas para efectivamente fomentar el emprendimiento, crear herramientas, los ejemplos que tú das, Startup Chile, o sea, hay un montón, pero la plata, los financiamientos para generar que los emprendimientos pasen de una cosa creativa a un negocio, me parece que nos falta mucho. El empresario chileno que podría tener capital de riesgo para invertir no lo hace. ¿Por qué? Porque es rentista, un bono de Falabella le sale más que arriesgar, no sé. Y lo veo en un montón de ejemplos. Yo voy a dar un ejemplo que creo que una vez lo mencioné, un proyecto de una ONG, no una empresa chilena, súper buena, ha sido premiada y yo los conozco, hace una súper buena pega. Y vino acá una reunión del MIT Club de Chile, porque uno de los dirigentes, cabrón joven, había tenido un programa de MIT. Hizo una presentación lleno de empresarios chilenos que habían ido a MIT, los nombres que uno ve en la prensa todo el tiempo, más algunos, la tecnocracia chilena, y estaba un genio premio Nobel que había venido de MIT, economista, que al final le dio, y esta presentación se dio por streaming para todos los alumnos de MIT, exalumnos de MIT y en MIT de todo el mundo. Y la presentación fue muy buena de esta persona, y al final llegó que era como había venido a Estados Unidos, y les dijo a todos estos empresarios, no, están todos los nombres, dijo, oye, lo mejor, si ustedes quieren realmente invertir en su país, lo mejor que van a hacer es ayudar a este proyecto, ¿no? Y darle el financiamiento, porque tal. Adivina cuánta plata dieron esos 146 personas chilenos que estaban ahí, todos del 0.01 del PIB. No creo que... Después te cuento. A ver, cero. ¿Cuánta plata llegó de exalumnos de MIT de Estados Unidos y Europa? Olvídate. Entonces, para mí eso refleja, esto fue hace 3 años, esto refleja ese pensamiento. Energías renovables. Cuando yo llegué a Chile, me acuerdo que la hablaba y mis amigos empezaron a decir, no, falta mucho. No hay, excepto ahora que se metió el Grupo Mate con Colbún en algunos proyectos, todos los proyectos de energía renovable y el mercado más grande del mundo de energía renovable es en Chile. No, son todos extranjeros. No, entonces yo para hacer mi punto. Y el último punto es que... Estoy de acuerdo. Y el último, por ejemplo, me respondí el entero, es que Argentina es un país que conozco mucho porque vivo allá, mi señora está allá, yo voy los fines de semana, etcétera, que es un despelote los últimos 13 años porque está siempre en crisis, qué sé yo, pero tiene una cultura de emprendimiento. Han salido 4 o 5 grandes empresas que se han hecho escala para abrirse en bolsa, para tener, ¿no? Y me imagino que tú lo conocís, que es un amigo de Chile, Wenceslao, que viene, qué sé yo, y yo lo he conversado con él y él tiene una visión bien parecida. Entonces, soy escéptico de esto marketing. Estoy siendo abogado del diablo un poco. Está bien, y está muy bien, y qué bueno que toquemos el tema. Comparto que el empresario en Chile ha sido más tradicional. Comparto y que ha sido súper difícil para los que hemos querido, acá estamos hablando de emprendimiento innovador y para los que hemos tratado de hacer emprendimiento innovador en Chile. Y un poco, ¿te acuerdas que te dije al comienzo que la parte positiva que me da mucho gusto de entender que hoy día se está confiando más en los emprendedores? Que lo hablamos al comienzo. Yo cuando partí con la empresa de tecnología que tengo hoy día, con Cowell, que Cowell significa caballo mapuche, todas mis empresas son hechas en Chile. Yo solo busco talento chileno para todo lo que hago y creo en Chile porque creo en la gente y en mi país, y sí creo en el talento y la creatividad que hay en este país, pero como loca, o sea, nadie cree más que yo y es mi causa. Pero cuando partimos por eso te lo preguntaba a ti. Sí, pero cuando partimos con la empresa de tecnología, me pasaba, te lo prometo, que llegamos a vender estas tecnologías que hechas por mis 2 socios que son ingenieros civiles electrónicos con máster en electrónica y la Federico, son unos genios. Y llegábamos a la empresa y veían lo que teníamos y todos quedaban así, wow, qué increíble, no puede más, espectacular, ¿de dónde lo traen? Era como, tú ya sabés que no era una buena pregunta, sí, claro. Era una muy mala pregunta, pero no iba a mentir, decía ella. No, lo hicimos nosotros. Y era como... y se acababa todo y ya no lo querían comprar y preferían pagar mucho más caro, pero que viniera de un, voy a decir alemán por decir una, preferían pagar y creían que había un seguro, pero escucha, esto es lo más increíble, en que fuera alemán y no chileno. Eso es una de las cosas que han sido como de mi cuando partí con el IF, el sueño era ese, porque si ponían un edificio a todos estos gallos que con esto desarrollan esto, era una manera de poder ir y mostrarles, decirles, mire señor, esto. Entonces me dicen, no, lo acabo de ver esto en el MIT, sí, increíble, pero en el MIT lo hicieron con toda esta plata, y nosotros acá, con esto. Entonces además tenemos un valor muy grande porque hemos aprendido a desarrollar con menos. Te quiero decir que en el lado positivo creo que hay un cambio.
que está partiendo. Nos falta mucho, estamos avanzando, pero en la vida hay que aprender a tratar de empujar los cambios, y está pasando. Y tú ves señales no solamente de los jóvenes que están haciendo que son más creativos, pero también lo ves desde el punto de vista del microcosmo o el ecosistema de apoyo. Me pasan dos cosas ahí que quiero volver también a algo. Sí. Sé lo que dice Wenceslao y sé perfectamente en el fondo el diagnóstico, sí, pero también tiene un diagnóstico que yo comparto y que yo creo que en Chile el problema, porque en Chile tenemos todo para romperla, técnicamente un país súper estable, o sea, al lado de Argentina o de Perú o de Brasil y no lo hemos hecho lo suficientemente bien si uno quisiera hablar de unicornio, de todo este tipo de empresas, aparte de Fernando Fitzman y otros. Fernando Fitzman. Sí. Hoy día hay cada vez más, yo creo que muy luego vamos a llegar a un punto que haya muchos, en verdad también estoy confiada en que eso pase, pero el problema de Chile es un problema cultural. Un poquito más que sí, es un problema, pero no es un problema cultural solo de los empresarios. O sea, por ejemplo, también siempre lo cuento y es muy chistoso, que cuando llegan estos argentinos... No, si yo no estoy echando culpa a los empresarios, en general la cultura, a eso iba. Es una cultura entera de que hemos creído poco en nuestro país. Como que no valoramos. Antes yo me acuerdo cuando era chica, como uno llegaba, es que afuera todo, o sea, como que ser chileno no era increíble. Claro. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que poner de moda es que Chile no puede más. Pero yo creo que hay un cambio, o sea, estamos cada vez más como camiseteados. La selección ha ayudado profundamente en eso, que aplaudirles, pero ahora necesitamos selecciones en todas las áreas. Tenemos científicos increíbles, tenemos arquitectos, mira, premios, o sea, en Chile hay gente, tenemos Oscar, tenemos, o sea, dejamos de ver todo eso positivo y ese nivel de talento que además se ha hecho con mucho esfuerzo, ya con poca plata y con mucho esfuerzo, pero además eso lo hace más increíble. Es difícil ser profeta en su tierra. Sí, Chile, pero yo creo que está cambiando, tenemos que cambiar. Pero es que si ya lo decimos, lo empezamos, seguimos creando esa cultura. Lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar, como en la contrapropuesta. ¿Ya? No es la verdad, pero es como en el otro lado. Yo veo todos los días los chicos más increíbles, creando las cosas más increíbles, con las ideas más locas, con gente que quiere cambiar la física, que está haciendo motores de física cuántica en energía renovable. Otro tipo te diría, mira, está loco. ¿Por qué está loco? Ser innovador e ir contra las reglas, ser emprendedor es más o menos lo mismo. Estoy muy confiada en el futuro, en los jóvenes, que ya vienen mucho más libres, mucho más creyéndose el cuento, pero también estoy confiada en que todas estas cosas que están pasando, en el fondo gremios como la SET, vamos a ir poniéndose esa impronta positiva y de cambio de cultura. Y mostremos que un empresario es esto, o social, y que quiere crear, y que se arriesga, y que se la juega, y que ser empresario es súper difícil, y que ganar plata siendo empresario es súper difícil. Porque eso no lo cuenta nadie, eso es como, todos asumen que un empresario gana plata como, ganar plata siendo empresario es muy difícil. Partir un emprendimiento y ganar plata toma mucho tiempo, mucho riesgo, un montón de... Entonces hay cosas que no decimos y que es bueno empezar a contar para quebrar los paradigmas, cambiar las visiones y empezar a mostrar todo este talento y la capacidad que tenemos en Chile para que cada vez más gente confíe y cambiemos la cultura. Nos queda poco tiempo. Ya y te quiero contar una anécdota muy cortita hablando de los argentinos, porque yo de chica, que ya me siento como, pero me crié viendo mucho emprendedor argentino, porque a Chile nos venían a hablar los emprendedores argentinos, porque nosotros éramos más, todavía esta cultura que nos costaba un poco más. Y en Chile llega un argentino, esto siempre lo cuento de ejemplo porque es simpático como para que nos demos cuenta un poco de la cultura que tenemos que cambiar. Y se para adelante y el argentino dice, mira, yo voy a cambiar el mundo y voy a hacer una industria, creé la industria de videojuegos y hice esto, esto y esto. Y todos los chilenos así aplaudiendo a rabiar y lo admiramos y lo encontramos el tipo más increíble. ¿Qué pasa si dice lo mismo un chileno? Ah, este gallo, sí. Es un imbécil. O sea, perdón, no sé si... O sea, y si lo dice un chileno se para adelante y dice, voy a cambiar el mundo, y dicen, ay, pero qué... No puede ser que eso pase si no partimos por nosotros confiar en nuestra persona y confiar en nuestros sueños. Nunca vamos a tener confianza en este país. Entonces, partamos por confiar en nuestros sueños, en creernos el cuento y en confiar en Chile, en la gente. Chile es las personas. Cuando hablamos del país, hablamos de personas. Cuando hablamos de personas... ¿También no te gusta pelar? No, me carga, encuentro que es perder el tiempo. No tengo tiempo para eso. Yo quiero construir. Oye, te quiero preguntar, si la dije, destaca, no, pues voy a tener que volver a fin de año quizás. No, feliz vuelvo a fin de año. Tres proyectos que te tinca y, oye, ¿sabes qué? Pongan atención porque en los próximos 6 meses, en los próximos 2 años, van a escuchar un montón de... 3 proyectos de emprendedores. No sé, algunos. Mira, hay mucho, no quiero decir uno u otro porque en verdad siento que realmente uno le pone peso, creo que más que, me gustaría dar un consejo más que decir 3 proyectos. Bueno, ya. El consejo es, sí, ya, gracias. Qué amoroso. Sí, no, pero un consejo muy bueno porque tiene que ver con cambiar lo que estamos hablando.
que en verdad comer más hoy día vegetales. hay muchísimas oportunidades para apoyar emprendedores, para invertir en emprendedores, para jugárselas por emprendedores, y que cuando estamos haciendo eso, en el fondo estamos cambiando el país. En todo orden de cosas, en todas las industrias. Entonces, que sí, todos nos pudiéramos acercar y conocer más lo que está pasando en el mundo emprendedor sería increíble. Y ese debería ser el mejor consejo hoy día, y que quizás es la mejor manera de invertir hoy día si quieren negocios de inversión. Y lo segundo, un poquito, es también para todos los que nos están viendo, que realmente tienen pyme o tienen empresa o son microempresarios y que no se sienten emprendedores, porque creen que el emprendedor es este emprendedor innovador, que no es así. En el fondo, que se metan en la SET, que participen. En verdad, hoy ya somos más de 25.000 socios, estamos creciendo alrededor de 500 socios mensuales, hacemos más de 300 eventos al año, estamos yendo muy fuerte a las regiones. En el fondo, hoy día casi el 40% de nuestros socios son de regiones, nos importa mucho base las regiones. Tenemos el Centro de Defensa al Emprendedor, que en el fondo hemos ayudado 300 casos, en el fondo de emprendedores que han tenido problemas, en el fondo legales, con defensa o con un área legal. También estamos capacitando a emprendedores y hacemos muchas redes, porque cuando tú eres emprendedor, quizá una de las cosas más importantes que uno tiene que lograr es las redes, claro, y conectarse y aprender con otros. Entonces, ser parte de esto, de esta voz, en el fondo de poder participar de un gremio que va a estar sentado en la mesa, que va a estar en el fondo velando porque Chile sea un país mucho más emprendedor y porque sea mucho más fácil emprender en Chile y que sea una oportunidad para todos, es importante. Entonces, si te puedo dar dos consejos, a los que tienen plata, que inviertan en emprendimiento. Lo vamos a medir, de aquí a final de año lo vamos a medir, para que no sé si digas lo mismo, sobre todo si algún empresario nos está viendo. Y al resto, que se inscriba en la SET. Bueno, que conste que traté de que dijera algo negativo, pero ella es muy políticamente correcta, pero muy interesante, entretenida. Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, y seguro espero tenerte un par de veces más antes que termine tu mandato. Feliz. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Feliz. Gracias, Iván. Chao. Chao.